Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que en todas clases de canto siempre están preguntando. ¿Cómo hacer notas agudas sin forzar la garganta? ¿O cómo se cantan las notas agudas? Si estoy haciendo una nota aguda y está bien. Bueno, el tema es así. Las notas agudas son las que nosotros a veces escuchamos el nombre que le dicen falsetes o notas de cabeza. Los falsetes no están mal, porque a veces preguntan, ¿está bien? ¿Está mal hacer el falsete? No, el falsete está muy bien, es la entrada a hacer las notas agudas, ¿sí? Es la entrada a las notas de cabeza. ¿Y cómo podemos hacer para manejar esas notas, esos falsetes o esas notas de cabeza? Porque a veces pasa de que estoy cantando una frase, una canción, de repente viene la parte aguda, me agarra miedo, no sé si la estoy cantando bien, si la estoy cantando forzado o si estoy haciendo un falsete y no me suena bien, porque muchas veces hacen falsetes y esos falsetes resultan ser débiles o sin fuerza. Por ejemplo, yo vengo cantando la, 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 y el falsete se me mete para adentro. Sí, ¿qué tengo que hacer para que eso salga para afuera? Bueno, hay muchos ejercicios de vocalización para poder lograr de que esas notas agudas o falsetes tengan fuerza, tengan volumen y se escuchen mejor. Estos ejercicios que vamos a hacer ahora lo que sirven es primero para darle fuerza a los agudos, a las notas falsetes o las notas de cabeza, y también para trabajar lo que se llama el pasaje. ¿Qué es el pasaje? Es el paso o el camino que hay entre el registro medio y el registro agudo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto que todas las voces tienen 3 registros, graves, medios y agudos? Bueno, el paso entre el registro medio y el registro agudo se llama pasaje. Y ese pasaje nosotros tenemos que trabajarlo de manera que cuando nosotros pasemos a la voz aguda no se note esa diferencia. A veces pasa de que se nos corta la voz o nos quedamos sin aire. Bueno, la manera de poder llegar a las notas agudas desde el registro medio es haciendo técnicas y vocalizaciones, haciendo ejercicios. Cuando nosotros logramos, ¿sí?, cantar esas notas del pasaje sin que se note, logramos tener una voz mixta. La voz mixta es la voz media y la voz de cabeza, donde trabajamos el pasaje sin que se note ese cambio de la voz media a la voz aguda, ¿sí? Bueno, entonces a continuación vamos a trabajar algunos ejercicios sobre, para lo que estábamos hablando recién, para trabajar el pasaje y para darle más volumen a las notas agudas. Si cantás notas en el pianito virtual que bajaste, dentro del rango del Mi 2 al Re 4, quiere decir que tu voz pertenece a un tipo de voz bajo. Ahora, si vos cantás notas dentro de un rango que va desde un La 2 a un Sol 4, quiere decir que tu voz es barítono. Si vos estás más cómodo cantando en un rango que va desde un Do 3 a un Si 4, quiere decir que tu voz es de tenor. Ahora vamos a las mujeres. Si vos estás cantando y te resulta más cómodo cantar dentro de las notas de un Sol 3 a un Mi 5, quiere decir que sos contralto. Si te resulta más fácil cantar notas dentro de un La 3 y un Sol 5, quiere decir que sos mezzo. Y si cantás muy agudo y te resulta cómodo cantar entre un Do 4 y un Si 5, quiere decir que sos soprano. Eso es muy importante para que vos no lastimes tu voz queriendo cantar cosas o exigiéndolas porque son más altas, con melodías muy altas o melodías más graves. ¿Cómo puedes descubrir cuál es tu tipo de voz? Con el ejercicio que te había dicho antes. Te bajás un pianito o si vos tenés acceso a una guitarra y tocas la guitarra, tocas notas y vas descubriendo si es un Mi, si es un Sol, si es un La, si está en la escala del 2, si en la escala del 3, la escala del 4. ¿Qué quieren decir esos números? Son las octavas, ¿sí? La segunda octava es la bien grave, 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 que corresponde al bajo,
La tercera octava, la cuarta octava, la quinta octava, la sexta octava son las más agudas, donde hasta que llega la soprano, ¿sí? Esto lo puedes ir descubriendo, puedes ir mirando el cuadrito que está adjuntado con la explicación que estoy dando, y una vez que vos descubriste cuál es tu tipo de voz, puedes trabajar tranquilamente y seguir explorando tu voz y buscando pistas o acompañamientos de acuerdo a tu tipo de voz. Lo que estuvimos explicando recién son los tipos de voces. Ahora lo que vamos a hablar un poquito es sobre el registro de la voz, ¿sí? Las voces tienen 3 registros. Está el registro grave, el registro medio y el registro agudo. Todos los cantantes tenemos esos 3 registros. El bajo, el barítono, la mezzo, el contralto, todos tienen 3 registros. Grave, medio y agudo. El grave es donde están las notas más pesadas, más roncas, ¿sí? Como cuando yo me levanto a la mañana y la voz suena rar. Bueno, eso quiere decir grave. La voz media es la voz que nosotros usamos normalmente para hablar, es la que nos queda más cómodo, es donde nosotros generalmente tenemos que utilizarla para cantar, es donde se utiliza para cantar la música popular generalmente, ¿sí? Y la voz más aguda, la más finita, es la que nosotros usamos, lo que llamaríamos falsete o voz de cabeza, que a algunos les cuesta descubrirlos o saben que existen, pero no los utilizan mucho. ¿Por qué? Porque a veces en la música popular no se utiliza mucho la voz de cabeza ni el falsete, pero bueno, está bueno descubrirlo, encontrarlos, saber dónde están, cómo colocarlas esas notas. ¿Por qué? Porque a veces en la voz, en las canciones populares que nosotros cantamos, a veces aparece una nota aguda y tenemos que colocarla ¿cómo? Con una nota de cabeza o con un falsete. ¿Para qué? Para no lastimar la voz ni lastimar nuestras cuerdas vocales. Para dar un ejemplo de las voces, de los registros, tenemos por ejemplo, de registro grave, un ejemplo típico es el de Elvis Presley, que él, dentro de su registro grave, medio y agudo, utiliza siempre su registro grave. Un ejemplo de la voz aguda serían los cantantes líricos, una soprano, o si no, el muy famoso conocido cantante de AC/DC. Y un ejemplo de la voz media serían los cantantes populares, que ya conocemos. Un ejemplo típico, que voy a hacer mención, que es muy conocido, que se está usando mucho, es Maroon 5, que él utiliza la voz media para las estrofas y utiliza la voz de cabeza o el falsete o la voz aguda en los estribillos. Por ejemplo, la canción Sugar.